Bueno, un gusto saludarles, estudiantes del curso de antenas y propagación. Bienvenidos a este espacio. Hay CIPAS de diseño de antenas utilizando la herramienta de simulación de MATLAB y el Toolbox de Antenna Design. Como les había mencionado en la web conferencia, nosotros a través del correo institucional tenemos acceso a crear una cuenta en MapWorks y al confirmarla, podemos hacer uso de la licencia de MATLAB. De hecho, también podemos usar el MATLAB Online, como también podemos descargar las últimas versiones de MATLAB. Para instalar MATLAB en su computador se va a solicitar ciertos requerimientos, mínimo de tener 4 gigas de RAM, pero se recomienda como 8 gigas de RAM que tengan en el computador. Y dependiendo de los paquetes y de los toolbox, pues también le va a exigir una capacidad en el disco duro. La buena noticia es que MATLAB ya integró en su sitio online de usar la plataforma, ya se integró con el uso de la herramienta o el toolbox de Antenna Designer. Y aquí tenemos la app que podemos usar ahora para el desarrollo. Cuando le damos clic sobre esa app, nos aparece esta ventana, este cuadro de diálogo, y aquí nos da la opción de crear un nuevo diseño o de abrir un diseño ya realizado. Entonces, como nosotros es primera vez que lo vamos a usar, vamos a darle clic en nuevo. Luego, cuando le damos clic en nuevo, aquí nos va a aparecer una galería de antenas, los diferentes tipos de antenas que podemos diseñar utilizando esta herramienta de MATLAB, solamente seleccionando el tipo de antenas que queremos diseñar e indicando la frecuencia de diseño en la cual va a operar esa antena. Entonces, en el caso que ustedes van a desarrollar un radioenlace punto a punto, ¿qué tipo de antena podrían solucionar? ¿Qué tipo de antena se debería usar para un radioenlace? Una antena bidireccional. Una antena bidireccional. ¿Quién más opina? ¿Qué otra Para mí, opinión hay? direccional. Una antena direccional. ¿Por Sí, qué una antena direccional. una antena direccional? Bueno, entonces miren, aquí Una como vamos sectorial. a hacer un radioenlace punto a punto, cuando ustedes leyeron la normativa, les indicaba, ¿verdad? Que si van a hacer un radioenlace fijo punto a punto, deberían usar exclusivamente antenas que sean direccionales para uso de servicio fijo punto a punto. Entonces, ¿qué tipo de antena nosotros tenemos? Ya sea direccional o omnidireccional. Solamente que la omnidireccional, cuando nosotros la vemos la vemos en el plano de azimut, la vemos que de pronto propaga la misma radiación hacia todos los sentidos, pero en el vertical vemos de pronto un patrón de radiación bidireccional. Pero eso es para para completar, ¿verdad? Cómo se propagan estas ondas y poder armar así el diagrama de radiación en 3D y tengamos como un mayor entendimiento del volumen que va a ocupar en el espacio, cómo va a ser el ángulo de apertura o el ángulo de la principal, el ancho de la principal de la energía que se va a radiar en la antena. Entonces, nosotros, como vamos a usar una antena para un radioenlace fijo, punto a punto, vamos a filtrar por antenas direccionales. Entonces, dentro de las antenas direccionales, MATLAB nos ofrece estas gamas de antenas, las que están activadas. ¿Cuáles están activadas? Están activadas todas estas antenas de apertura, son antenas que
que por general su impedancia característica es muy aproximada a 50 ohmios. Podemos ver que estas antenas ofrecen un buen ancho de banda de trabajo. Adicionalmente, estas antenas de operación, buen ancho de banda de operación, y adicionalmente, estas antenas también trabajan a frecuencias altas. Entonces, son una buena opción para seleccionar alguna de estas. Recuerden que ustedes van a trabajar en grupo, cada uno de ustedes va a seleccionar una frecuencia y van a seleccionar un tipo de antena a diseñar de acuerdo a esa banda de frecuencia. Entonces, vamos a usar, por ejemplo, la horn conical. O bueno, vamos a seguir viendo. Hay también las familias dipolo, está la folded, la plegada, la dipolo plegada, la bi, la minder nos va a servir también como antena direccional con patrón de radiación direccional. De las antenas fractales tenemos estas tres opciones, de las antenas helicoidales tenemos estas dos opciones, de las familias loop, tanto la circular como la rectangular, y así podemos ver toda la gama. Entonces, ¿cuáles recomiendo para microondas y para radioenlaces fijos punto a punto? Ya que aquí no vemos de pronto una antena parabólica, ¿verdad? Para seleccionarla así. Entonces, nosotros podemos escoger cualquiera de estas. Les recomiendo escoger esta porque van a tener mejor ganancia referente a las otras antenas. Entonces, vamos a coger, para hacer un ejemplo, vamos a hacer con esta horn cónica. Entonces, la frecuencia de diseño, ¿cuál va a ser? La que usted seleccione. Vamos a revisar un momentico en la guía de actividades cuáles son esas bandas que ustedes pueden trabajar. Entonces, vamos a mirar aquí por la fase 3. Ya vamos por la fase 3 del curso. Y pues bueno, vamos a mirar acá. Bueno, entonces, aquí me dice que en la guía de actividades debemos hacer el diseño de una antena. Cada estudiante diseñará un tipo de antena a diferente banda de operación según la tabla 2. Entonces, usted puede escoger en este rango de 915 a 928 MHz, o escoger en la banda de 2400, en la banda de 5700, 5850, de la banda de 24050, 24250, o en esta banda. Estamos ahí abiertos. Estas bandas son de libre uso. Entonces, luego que usted seleccione la banda, en esa banda es que usted va a diseñar esa antena usando el toolbox de Antena Design de MATLAB, y usted va a entregar diligenciada estos datos que se encuentran aquí en la tabla. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo paso a paso. Entonces, yo voy a hacer una antena, pero no voy a hacerlo en las bandas que nos dice la guía de actividades, lo voy a hacer en otra banda. ¿Para qué? Para que ustedes hagan el trabajo referente a las bandas que indique ahí. Entonces, yo lo voy a hacer aquí a 11.000 MHz. ¿Vale? Esto es una banda que necesita licencia. Entonces, 11.000 MHz, de hecho, ustedes aquí pueden coger si quieren gigahertz o megahertz. Yo puedo escribir aquí 11.000 MHz o puedo escribir 11 GHz. Y luego yo le doy aquí aceptar. Entonces, cuando le damos allí aceptar, allí nos va a aparecer el diseño de la antena. Miren qué rápido lo hace la función online. Y nos dice cuánto va a ser el radio de apertura aquí de la antena. Me va a decir cuánto es la altura, es decir, el largo. Me va a decir, bueno, vamos a mirar un poco. Nosotros podemos, bueno, vamos a coger porque la versión, aquí nos toca coger aquí la herramienta para poder. Miren que aquí adentro hay un monopolo donde está alimentado.
Entonces me dice el feet height, que quiere decir es la altura de este monopolo que está aquí, el largo de este monopolo. El feet width quiere decir el ancho, porque esto va a tener también un ancho. El feet offset lo que me va a decir es de aquí hasta, vamos a darle la vuelta hacia la otra parte, me va a decir la distancia del fondo de la antena hasta acá, a cuántos centímetros, metros, miren que esto aquí me lo está dando en metros, debo colocar, entonces en metros yo vengo y ruedo aquí. 1, 2. Y ahí veo cuántos centímetros lo debo colocar. Y así también cuánto debe ser la altura del cono. Entonces ya esto es la parte del cono. Cuánto altura debe ser el cono, cuánto debe ser la apertura del radio. Miren que primero es referente aquí a la guía de onda, luego ya viene lo del cono, la apertura del cono, la altura del cono. Sería esto. Y ya, básicamente tendríamos esto, tendríamos el largo de esto, también el radio de esto, la altura, la distancia para colocar la alimentación, para nosotros poder construir y luego diseñar la antena. Pero entonces MATLAB me generó esto, pero ahora yo quiero revisar que realmente esa antena me esté operando a 11 GHz. Entonces, ¿qué parámetro es importante revisar cuando estamos diseñando una antena? Uno de los parámetros más importantes es revisar el parámetro S11, que es lo que la potencia que yo le estoy entregando a la antena, cuánto se está devolviendo. Entonces, eso es referente al ángulo de reflexión, a la cantidad de potencia que se está reflejando y la que yo estoy entregando. Y esto está relacionado a qué tan acoplada está nuestra antena y que haya la máxima transferencia de potencia. Esto también está relacionado al VSWR. Nosotros siempre que diseñamos una antena, queremos que el VSWR esté por debajo de 2. Lo que queremos es que sea 1, lo más ideal. Entonces, para asegurar eso, nosotros necesitamos que el S11, el S-parameters, no estemos hablando de microondas, vamos a hablar de los parámetros de dispersión. S viene de scatter, de la palabra en español se dice dispersión. Revisar que ese parámetro sea menor a menos 15, menos 14, menos 15, ya vamos a tener un VSWR por lo menos menor a 2. Entonces, eso es un parámetro importante para revisar nuestra antena. Entonces, miren, básicamente, miren, como pueden ver, esta antena trabaja miren, por debajo de menos 15, está todo en esta banda. Como pueden ver, las antenas de aperturas trabajan en un gran ancho de banda. De hecho, miren que aquí tiene una mejor respuesta un poquito más acá, seguramente el 9. Uno puede cambiar acá la escala. Miren que aquí dice que va a marcar desde 9900, desde aquí 9900 hasta, miren que aquí me dice que hay 9.9 en X. Recuerden, miren, ¿qué me presenta el parámetro S11? Me presenta la frecuencia y a esa frecuencia cuánto hay de parámetro S11 en escala de decibeles. Entonces, ¿qué es importante explicar acá? Entre esté más alejado del 0 en valores negativos, es más pequeño el valor de potencia que se está retornando. Entonces, por eso nosotros queremos que tenemos un parámetro que sea por debajo de menos 15. Entonces, nosotros le podemos agregar aquí un marcador. Le damos clic acá, Data Tips, y nosotros le podemos colocar aquí un marcador. Y miren que aquí me dice que en X hay 11 GHz y me dice que en Y, en la magnitud, hay menos 21.37 decibeles.
Entonces, esta gráfica nosotros la tenemos que presentar ¿en dónde? En la actividad. Yo creo que aquí sí. La debemos presentar aquí, gráfica de parámetro S11, coeficiente, que sería el coeficiente de reflexión. Vamos a presentar esa gráfica ahí en la tabla. Ustedes pueden configurar que la tabla se coloque de manera horizontal, como ustedes quieran en el informe, para poder presentar toda la información. Aquí en tipo de antena, por ejemplo, en este ejemplo que yo coloqué, ¿qué tipo de antena era? Era una antena de bocina cónica. Entonces yo le coloco ahí su nombre. Frecuencia de operación central. En este caso yo usé un valor de frecuencia que ustedes no deben trabajar, ¿verdad? Ustedes deben trabajar en bandas de frecuencias libres, las que están acá. Ustedes deben colocar en alguna de estas bandas. Luego, ganancia en dBi. Hasta ahora no sé cuánto es la ganancia de esta antena. Entonces, ¿yo qué hago para saber cuánto es la ganancia de esta antena? Yo puedo mirar el patrón de radiación de la antena en 3D o en azimut y en elevación. Entonces, si yo le doy clic acá en azimut, entonces aquí me dice, por ahora aproximadamente, miren aquí en el patrón de radiación vemos que aquí hay una escala. Y esta escala, por ejemplo, aquí hay menos 30, aquí hay menos 20 dB, aquí hay menos 10, aquí hay 0 decibeles, 0 de ganancia. Luego aquí hay 10 decibeles de ganancia. Y aquí aproximadamente hay un valor que todavía no sabemos porque no nos está indicando, pero nosotros podemos saber exactamente dándole clic derecho sobre el gráfico, no sobre la línea, sino sobre el gráfico, nos sale una opción que se llama Measurements y le damos clic aquí a Antena Metrics. Le damos Remove, remover los marcas que existan y automáticamente MATLAB nos entrega unos valores importantes referentes a los parámetros de la antena, la medida de la antena. Entonces nos dice cuánto es. Yo quiero. Ok, ya, allá sale todo. Bueno, me dice ahí cuánto es. De hecho, mira que podemos mover el cuadrito para que sea más claro. Me dice cuánto es el half power bandwidth, es decir, el ancho de haz de la antena en azimut. Miren que estamos aquí en azimut. Me dice que es 35 grados. Luego nos dan otros datos importantes como lo que ustedes ven ahí, que es el FNBW. Y esto está asociado a full null to null bandwidth. Eso significa ancho de haz completo de nulo a nulo. Entonces, ahí están leyendo el ancho de haz de nulo a nulo y nos dice que son 230, seguramente lo están leyendo aquí en estos primeros nulos, 230 grados. Dice que están leyendo acá. Ahora, también nos están dando la relación delante y atrás, es decir, cuánta cantidad de potencia hay en relación a lo que se está radiando hacia el frente y en relación con lo que se está radiando cantidad de energía. Miren que las antenas nosotros tenemos que tratar de eliminar estos lóbulos, porque realmente lo que queremos en una antena direccional es que la antena trate de que el ancho de haz de la antena sea bastante delgado para que alcance mayor distancia y así concentre su energía. Luego tenemos otro dato que nos dice cuáles son las pérdidas por los lóbulos laterales. Y aquí nos dice que las pérdidas por lóbulos laterales son de 20.7 decibeles y nos dice que la ganancia de la antena es de 14.7 decibeles.
y nos dice que la cantidad de energía que se está radiando hacia atrás es aproximadamente menos 6.07 decibeles, que es este valor que está aquí. Menos 6.069 decibeles. Y aquí tenemos el valor de la ganancia, pero no me está marcando acá. Quería que me marcara acá. Bueno, sí, habría que colocarle como un marker, pero aquí ya nos da el dato de la ganancia, que son 14.7 decibeles que habría aquí aproximadamente, en este punto. Bueno, entonces, ¿hasta aquí tienen alguna inquietud? Bueno, entonces, ya ahí tenemos esta parte. Ahora también podemos revisar el patrón de elevación. Porque tenemos que revisar esos dos datos. Tenemos que revisar esos dos datos porque los necesitamos para hacer cálculo de la directividad de la antena, que es uno de los puntos que nos piden a continuación en la guía de actividades. Entonces, aquí vamos a colocar antena matrix, le damos aquí remove, y aquí nos dice también la misma información, pero ya con otros valores diferentes. Yo puedo subir este cuadrito y mirar cuánto es el half power bandwidth. Miren que aquí es menos directiva porque esto es como en el plano vertical. Ahorita vamos a ver cómo se ve, cómo se forma en 3D con toda esta información. La relación delante-atrás, cuántos son las pérdidas en los lóbulos laterales y cuánto es la ganancia. Miren que básicamente no se proyecta mucho en la parte vertical, es bien poquita la potencia que se radia. ¿Por qué? Porque la está tratando de radiar hacia el horizonte. Entonces vamos a mirar acá en el plano 3D para ver cómo se construye. Ahí, ¿cuánto colocarían de ganancia? Lo que nos dice en el plano de azimut, en el horizonte. Aquí, bueno, ustedes como muevan la antena, así se va moviendo el patrón de radiación. Es un poquito diferente a la versión de escritorio, porque en la versión de escritorio se puede mover aquí o en el patrón de radiación. Entonces, miren, ven que no es tan referente al vertical. Miren que por eso se ve bidireccional vertical, porque se le hace este corte así y queda aquí como un globo, y en el horizontal es hacerle un corte así, y por eso se ve esta manera, se veía esta manera el patrón de radiación. Es como se hace como el corte para luego mirarlo en 3D. Y así sería el patrón de radiación de esta antena. Luego, vamos a mirar qué nos dice acá la guía de actividades. Bueno, entonces aquí me dice cuánto es la frecuencia de operación. Aquí colocan la frecuencia de operación central en la cual va a trabajar su antena. La ganancia ya vemos que la podemos sacar de ahí, del patrón de radiación en azimut o en horizontal. La impedancia es otro dato que nosotros lo podemos tomar de aquí. Hay una gráfica que nos grafica la impedancia. Miren que hay unos datos que nosotros los podemos digitar y hay algunas cosas en la tabla que dice coloque la imagen de esto para que ustedes vayan allí revisando cómo deben entregar el informe. Bueno, entonces ya ahí se terminó la simulación y podemos ver la resistencia y la reactancia de la impedancia. Por ejemplo, a 11 GHz nos dice que la impedancia la resistencia de esta impedancia son 42.69 aproximadamente, ¿verdad? 50 ohmios, y la reactancia son 3.05.
Ven que esta antena necesita un pequeño acople allí para mejorar y así poder mejorar su ganancia. Entonces, nosotros podemos optimizar también nuestra antena, pero antes de eso vamos a seguir revisando. Entonces, aquí, ¿qué vamos a colocar en la tabla? Vamos a colocar la impedancia que les dio allí. Colocan allí, ¿qué colocaría yo de impedancia? Pues colocaría 43 o 42.69 ohmios. Este sería positivo más J 3.056. Sería la impedancia de la antena. Luego, ¿qué más nos solicita la tabla? Nos dice, indique el tipo de patrón de radiación que presenta la antena. El patrón de radiación es direccional. ¿Qué polarización tiene este tipo de antenas? Estas antenas tienen polarización lineal. De hecho, antes de empezar el diseño de antenas, ustedes también pueden filtrar las antenas por tipo de polarización. La polarización lineal de las antenas se da ya sea horizontal o vertical. Y en un sistema de comunicaciones, si yo coloco un transmisor en horizontal, el receptor también debe estar con la misma polarización para que podamos recibir la mayor cantidad de energía. Luego me dice aquí dimensiones. En dimensiones ustedes pueden tomarle, ¿verdad? Una captura a esto que aquí está toda la información referente a las dimensiones de la antena. Y luego me dice el ancho de banda. El ancho de banda en que trabaja la antena lo podemos revisar aquí en los S-parameters, en el parámetro S11. Ay, perdón, está aquí, ¿verdad? Le damos clic, miren que aquí están en cada pestañita. De hecho, nosotros podemos acá también configurar para que se vean todas las imágenes también. Entonces, aquí podemos ver en el parámetro S11, miren, todo lo que esté por debajo de menos 15 me está funcionando la antena. De hecho, esta antena me está funcionando también por este rango. Yo puedo abrir un poquito más el rango como para yo saber. Yo puedo colocar en vez de aquí de 9.900, yo puedo colocar que me coloque desde 8.000 megahertz. Vamos a ponerle más alto para que no se nos... Y vamos a ponerle ahí hasta 12.000 porque miren que aquí ya empieza a subir. Y la de 10 y ya no nos va a quedar como en el centro. Entonces yo le puedo volver a dar aquí a S-parameters y ella vuelve y me hace el cálculo de esa gráfica en ese rango para yo mirar como un poquito más el rango de operación. ¿Qué quiere decir ese rango de operación? Es que vamos a ver, yo puedo usar esa antena para que me trabaje una frecuencia frontal, una frecuencia central de 9 GHz o a 10 GHz. Es decir, que la puedo usar para diferentes sistemas, porque me trabaja en un amplio rango de frecuencias. La voy a usar y va a tener pues una buena respuesta. Vamos a dejar un momento acá que nos presente el resultado. Ay, y se fue el de la impedancia. Bueno, vamos a volver a hacerlo acá. Ok, ya. Aquí está. Miren qué me pasó, miren que ya a 8 ni por ahí. A 8 GB esta antena no me va a servir porque miren que el parámetro S11 es de menos 0.11. Es decir, que se está devolviendo demasiada señal. Recuerden que entre el valor está más cercano a 0, quiere decir que va a ser un valor más grande que se está retornando. Entonces yo voy a querer que esté por debajo, por acá de menos 14, es decir, que ya por aquí, es decir, el siguiente salto, sino que como tengo los saltos cada 210 me sale por acá, pero aproximadamente a 9, yo miro acá, a 9.5 ella tiene aproximadamente menos 15 o a 9.50 y tantos, sino que, ajá, como no quiero que se demore tanto la simulación acá, pues le coloqué saltos grandes. Entonces nosotros le podemos variar estos saltos para que los puntos nos salgan más continuos. Miren que
entre más puntos le coloquemos, o sea, entre los saltos sean más pequeñitos y más puntos haya en la gráfica, pues vamos a tomar datos más precisos. Pero aquí así como al ojo, podemos ver que a 9.6 por ahí, 9.50 y tantos gigahertz, ya vamos a tener un parámetro S11 en -15, es decir, que esta antena me va a funcionar y aquí ya está, y aquí como en 11.8 aproximadamente, vamos a tener que la antena me va a funcionar. Entonces, ¿cómo yo puedo, como yo digo cuánto es el ancho de banda de esta antena? Yo puedo colocar que me trabaja de 11.8 gigahertz menos 9.5. ¿Cuánto me da eso? 11.8 menos 9.5. Estamos hablando de 2.3 gigahertz. Tiene un ancho de banda bastante amplio. El ancho de banda en la antena no quiere decir la cantidad de información que va a transmitir, quiere decir en el rango de operaciones de frecuencia central que puede operar la antena. Puede operar en todo ese rango. Entonces, así es como ustedes van a determinar el ancho de banda de la antena y el dato que van a ingresar allí en la tabla. ¿Alguna inquietud referente a este punto? Bueno, parece que no hay inquietud. Entonces, y aquí presentan ya la gráfica del S11 para nosotros, para el docente, verifique, ¿verdad?, que ustedes hicieron bien el cálculo de ancho de banda y que realmente la antena esté operando bien en esa banda. Entonces, yo puedo dejar mi antena así, pero yo también la puedo optimizar. Entonces, MATLAB tiene también una opción para optimizar. Y nosotros podemos trabajar de acuerdo, solamente que esto va a tardar un poco más. Entonces nosotros podemos utilizar la antena referente al radio, por ejemplo. Lo podemos hacer, miren, lo podemos hacer en relación a maximizar la ganancia, a maximizar la relación de delante y atrás, al ancho de banda de operación, aumentarlo, o a maximizar el área, o a maximizar el ancho de operación de la antena, o con alguna ecuación. Entonces, por ejemplo, podemos escoger aquí el de ganancia, aquí escogemos el radio, y este valor que está aquí, nosotros podemos sacarle como el 5% más o el 5% menos para que él haga la simulación con él. Entonces, por ejemplo, de 0.010253 por 0.05, que sería el 5%, ¿verdad? Entonces, este valor se lo sumamos y se lo restamos para saber si, para trabajar como en un rango más o menos a ese 5% del cálculo que hizo MATLAB. Entonces me dice que el 5% más el valor de este sería máximo un valor de 0.0107. Vamos a ponerlo aquí un poquito más grande. Vamos a ponerlo 0.011 y si se lo restamos, vamos a ver cuánto nos da. Nos da 0.009. Entonces vamos a poner aquí 0.009. Un rango mínimo, un rango máximo. Entonces yo le puedo dar aquí, mira, la frecuencia central, el main lobe, como lo quiero, y aquí me dice que haga el switch de 8000. Vamos a colocarlo, no lo vamos a colocar tan grande. Vamos a colocar aquí 9900.
Y aquí dice, aquí hay diferentes tipos y la cantidad de iteraciones que nosotros queramos que haga. Vamos a hacer poquitas para ver si no va a hacer 100. Y le vamos a dar aquí ROM. Y él empieza a tomar, parece que aquí vamos a tomar dos variables entonces. Vamos a poner aquí desde 0.02 a 0.03. 35. Y vamos ahora. Los cambios de los diseños de las variables no son aplicados. No sé por qué está saliendo ahora este error. Vamos a darle primero aquí. No, pero aceptar es cuando ya uno escoge la optimización. Vamos a esperar un momento que vuelva a cargar. Vamos otra vez. Tutora, es que ahí abajo está la opción de aplicar. Ay, no la ¿Dónde estaba estás viendo. cambiando? Ah, sí, Abajo, aquí abajo. abajo. Sí, es que en esta Sí. versión no se puede ver. Y si no le voy a aplicar los cambios, gracias. Ahí no lo había visto. Es que en la versión normal de escritorio que siempre he usado, no sale esto aquí abajo. Y está completo. Bueno, entonces aquí escribimos de 0.009 a, aquí estamos trabajando de 0.012. Vamos a colocarle aquí. Y vamos a ponerle acá también para que empiece a jugar un poquito, o lo hacemos como una sola variable. Vamos a hacerlo como una sola variable. Vamos a darle aquí Apply. Ahora sí se aplicaron los cambios. Y ahora aquí vamos a darle menos puntos para que no se nos tarde tanto la simulación y vamos a darle aquí a correr la simulación. Entonces, ella que empieza a hacer, empieza a calcular la ganancia de la antena modificando el radio de la antena. Mira, aquí lo colocó entre qué valores, desde 0.09 a 0.1 algo, entonces ella va viendo, mira, aquí pasó de 14.60 y algo, y aquí va para abajo, entonces él va analizando qué va pasando, hay cambiar. Y luego te ayuda como a hallar un valor óptimo para que mejore el valor de qué, de la ganancia, que es lo que estábamos analizando. Pero lo hace iterando. De hecho, esto es una herramienta que nos ayuda porque normalmente a nosotros pues, cuando no existían de pronto estos simuladores que tenían la optimización, el que diseñaba la antena, pues tenía que hacer las iteraciones y las diferentes simulaciones para cada variando a ver qué sucedía con la antena. Miren que igual no ha variado mucho la ganancia de la antena aquí. ¿Cuánto era antes la ganancia? ¿Se acuerda? Con los valores que ya había diseñado. Ahorita me revisamos. 14.7. 14.7. Bueno, entonces todos los valores que está usando ahora mismo están por debajo. Vamos a ver si lo consiguen. Y él lo hace aleatorio y lo hicimos solamente con 50 iteraciones. Entonces él mira que aquí me va diciendo las muestras que va tomando de acuerdo a los valores. Miren que aquí ya está con 0.010392 de valor de radio. Ustedes pueden ir poco a poco, ir aprovechando este tiempo mientras se va realizando la simulación, a ir diseñando su antena para que vayan desarrollando ya la actividad.
Bueno, ahí estamos viendo el análisis que va haciendo MATLAB referente a maximizar la ganancia. Y de hecho, dice que básicamente, vamos a esperar que termine con la función objetiva, pero como están viendo, miren que de 14.7 no estamos pasando básicamente. Entonces, ¿por qué lo había hecho con este valor? Porque depende del tipo de antena, van a haber factores específicos que nos van a ayudar a que realmente optimicemos o no su ganancia. Por ejemplo, para estas antenas cónicas, lo más importante para optimizar su ganancia es la apertura que ella tiene, que es lo que llamamos aquí la apertura del radio. Esta es como el factor más importante para obtener. Entre mayor diámetro va a implicar una mayor área de apertura y va a implicar una mayor ganancia. Entonces, ahorita vamos a ver, vamos a colocarle desde un valor más pequeño a un valor más grande, a ver cuánto sería el valor de apertura más óptimo. Vamos a esperar que termine la simulación.
Ya, bueno, entonces ahí dice que el radio óptimo debería ser este valor, pero igual miren que no optimizamos mucho. Nosotros le podemos dar aquí aceptar o cancelar. Vamos a darle cancelar porque igual no optimizamos mucho los valores que queríamos. Entonces vamos a optimizar mejor la apertura, el radio de la apertura de la antena. Vamos a revisarlo y vamos a verificar cuánto se mejora la ganancia de la antena. Vamos a esperar un momento porque volvió a hacer el cálculo de los parámetros que teníamos allí cargados. Vamos a esperar un momento. Listo, ya se cargaron todas las gráficas que teníamos allí. Entonces, vamos a darle aquí en la parte de optimizar y vamos a revisar la apertura en radios. ¿Sí? De hecho, miren que estamos hablando de una antena muy pequeñita. Estamos hablando en metros de 0.029, en centímetros sería 2.9 centímetros. Estamos hablando de una antena súper pequeña que va a tener una ganancia de 14.5 dBi. Bueno, entonces vamos a colocarle aquí la apertura desde 0.02 y vamos a colocarle aquí hasta 0.04. Y también vamos a ver la altura del cono. Entonces vamos a colocarla. Miren que básicamente es el mismo valor, 0.02 a 0.04. Y vamos a colocar, para que no se demore tanto, vamos a colocar 30 puntos. Obviamente entre menos puntos, ay, perdón, no cambié. Aquí hay que aplicar los cambios. Y ahora sí, vamos a darle correr. Miren que ya nos está dando una ganancia un poquito por encima de 4.7 con unos valores, entonces ella ahí va a hacer unos cambios. Miren que ella va iterando, haciendo cambios en la apertura, el radio de apertura de la antena y en la altura del cono de la antena. Miren que aquí ya tenemos una ganancia un poquito mayor a la que teníamos ahorita y ella va haciendo ahí sus iteraciones. En este caso solamente colocamos 30 iteraciones para que no gastemos tanto tiempo en el desarrollo de este punto. Bueno, mientras aquí se va realizando la simulación, algún chico me puede mostrar si ha diseñado una antena, cómo le ha dado, si quiere que revisemos esa parte, el cálculo del ancho de banda, alguien que quiera compartir de lo que haya hecho mientras esperamos el resultado de la simulación. Nadie alza la mano para ir viendo cómo le ha dado la antena.
Bueno, ya está finalizando. Faltan unos 9 últimos puntos. ¿Alguno pudo simular ya su antena? ¿Alguno pudo diseñar la antena? ¿O todavía no están esperando el resultado? Pues yo ya había diseñado una de estos días, ayer estuve cacharreándolo y pues ya más o menos lo único que Ya tenía que hacer tenías era como avanzada la actividad. calcular el ancho de banda, que me da una gráfica así, pero no la tenía claro, pero ya la tengo clara, ¿cómo es? Ok, dale, Muchas muy bien. gracias. Dale, gracias, Euclides. Bueno, entonces ahora que MATLAB desarrolle e indique cuáles son los valores óptimos, le damos a aceptar y automáticamente se carga y hace el recálculo de, de los parámetros que habíamos calculado. Entonces, miren que se mejoró un poquito, se va a mejorar un poquito más la ganancia en la antena. Y pues bueno, esto es como el diseño de antena es un poco así en cuanto a iteraciones, porque no es algo como tan preciso, pero tiene mucha matemática involucrada. Tenemos estas herramientas que nos ayudan bastante en el diseño. Y pues bueno, a veces involucrarnos en el diseño nos ayuda a entender un poco más cuando veamos un patrón de radiación de una antena, porque ya nos involucramos un poco más en su diseño. Bueno, entonces, y de hecho es un campo también en el cual se puede trabajar, de pronto aquí en Colombia no, pero a nivel internacional sí. Hay empresas que contratan a gente para que trabaje en este campo de diseño de antenas. Bueno, entonces, mientras tanto vamos a ir revisando la guía de actividades que nos va indicando de siguiente paso, mientras va corriendo la simulación. Bueno, entonces, me indica que una nota, la tabla 3 presenta los datos obtenidos en la simulación correspondiente a la antena diseñada para la banda seleccionada. Se deben digitar los datos de frecuencia en gigahertz, la ganancia en dBi, la impedancia, tipo de patrón de radiación, polarización, dimensiones, ancho de banda, gráfico obtenido al parámetro S11, que es el coeficiente de reflexión. Luego me dice, presente el diagrama del patrón de radiación de la antena diseñada tanto en azimut como en elevación. Y utilice normas APAX, asigne una numeración y un título de la figura presentada, indique el tipo de patrón que presenta su antena diseñada y explique cada una de las métricas que puede obtener desde MATLAB.
Entonces, usted tiene que, ahora, ahí referente a cada una de las métricas, es cuando yo le daba antena measurements y aparecía el valor SLL, todo eso ustedes deben indicar qué significa. Todas esas siglas que están allí. Relación delante-atrás, pues ustedes puedan explicar qué significa cada uno de esos parámetros y puedan estudiar un poco más acerca de las antenas. Luego me dice que debemos calcular la directividad y eficiencia de la antena diseñada y explicar los resultados obtenidos. Entonces, referente al cálculo de la directividad y la eficiencia, es un ejercicio que se desarrolló en la webconferencia, que ahorita lo vamos a ver. Que ahorita lo vamos a ver referente a la antena que vamos a diseñar acá. Entonces, parece que ya terminamos. Le damos aquí a aceptar. ¿Por qué? Porque vamos a tener una ganancia de 15.5 dBi, un poquito mejor de lo que teníamos antes. Le damos aquí a aceptar y automáticamente pues ella va a hacer el recálculo con los valores que MATLAB encontró como óptimos en cuanto a la apertura de la antena. Bueno, entonces esto, por ejemplo, que ustedes ven aquí, que dice PEC, es, ay, bueno, ahora se quitó. Bueno, vamos a esperar un momentito que se termine de cargar todo. Bueno, referente al punto siguiente, que deben presentar en azimut y en elevación el patrón de radiación, ustedes lo van a presentar con las métricas. ¿Cuáles métricas? Es donde dice measurement, antena metrics, y ustedes van a explicar qué significa qué es el half power bandwidth, qué es la relación, se llama full null to null bandwidth, que es el half, que básicamente es el ancho de haz en los nulos laterales. Esta parte que está aquí, que está seleccionado. Y luego ustedes van a explicar qué significa cada uno de estos valores que se presentan en el patrón, tanto de azimut como en elevación. Antena metrics. Le damos aquí remove y ahí podemos ver los valores. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa? Ah, bueno, espérense, se me olvidó revisar acá. ¿Cuánto nos daba la ganancia de la antena? 15.5 dB. Antes la teníamos en 14.7 decibeles, ¿verdad? Nos mejoró un poco la ganancia de la antena. Puede que de pronto la antena que ustedes van a diseñar, puede que les dé una mejor ganancia también. Entonces, depende del tiempo que le dediquen al diseño de ella. Bueno, entonces ahora vamos a revisar qué nos dice también la guía de actividades. Nos piden calcular la directividad y la eficiencia de la antena diseñada y explicar los resultados obtenidos. Entonces, para esto, hay un ejercicio que se desarrolló en la webconferencia que se les presentó un ejemplo. Vamos a buscar aquí la unidad 2.
en la unidad 2, en la webconferencia se presentó un ejemplo relacionado al cálculo de la eficiencia de una antena. Entonces, aquí hay un ejemplo donde dice que una antena diseñada presenta su patrón de radiación en azimut, un half power bandwidth de 40 grados. En este caso, por ejemplo, la antena que mostramos aquí, el half power bandwidth es de ¿cuánto? De 30 grados. Entonces, usted va a tomar los datos de la antena que usted diseñe. Un nivel de lóbulo lateral, en este caso de la antena, en el ejemplo dice 21, pero usted aquí va a tomar el dato. El dato de aquí es 21.2 decibeles. Y del lóbulo principal, que sería la ganancia, que en este caso sí nos dio, sí, en este caso, en el ejemplo que yo les presenté aquí es 15.5. Y luego en su patrón de radiación de elevación. Entonces ya ahí tenemos que revisar el patrón de radiación en elevación. Miren que de pronto para esta antena nos dio así, pero si ustedes trabajan con una antena, voy a cerrar un momentico acá. Aquí también van a tomar los datos del half power bandwidth. Aquí también van a tomar el dato del SLL y del main, de la ganancia en vertical. Van a tomar esos datos, pero, por ejemplo, vamos a darle aquí en new. Si nosotros, aquí nosotros podemos, ¿verdad? Filtrar las antenas por direccional, también por tipo de polarización lineal. Y, por ejemplo, están estas antenas que son... Esta de bocina normal a veces tiene también una muy buena respuesta. Ustedes pueden revisar o irse con un diseño específico. Por eso cada estudiante va a diseñar una antena diferente, a una frecuencia diferente, para que ustedes puedan mirar también las diferencias y la respuesta de la antena. Pero aquí solamente deben presentar uno. Entonces, ¿qué deben hacer primero? Calcular el factor de corrección de pérdida. Entonces, ¿cómo se halla el factor de corrección de pérdida? Miren, es 1, es esta constante K, que es 1 menos el SLL en vertical sobre la ganancia en vertical más el SLL, que es el nivel del lóbulo lateral en vertical, y luego los mismos datos, pero ya sería en horizontal. Miren que es una suma y se saca de esto el promedio. Se divide entre 2 y esto es 1 menos este valor. Ahí ustedes hacen ese cálculo. Y esos cálculos, miren que ya esos datos los pueden obtener de ahí, de MATLAB, del diseño de la antena. Entonces, ahora, ¿qué van a hacer? Van a calcular mediante esta ecuación. Aquí se explica de dónde sale la ecuación, esta constante, para que ustedes de una vez ingresen los datos del half power bandwidth, de los ángulos en vertical como en horizontal, los ingresen en grados, no les toque pasar de radianes a grados, usando esta ecuación de 41.253. Miren, en este caso, el half power bandwidth en la antena del ejemplo tenía en vertical, en horizontal 40 grados y en vertical 30 grados. Aquí se coloca ese valor y este fue el valor que nos dio. Entonces, luego que calculemos eso, ya podemos calcular la eficiencia. Entonces, la ganancia de la antena, que está en unidades, en decibeles, la pasamos a lineal. Miren que aquí está lineal y la dividimos entre el valor de la directividad. El valor de la directividad, que es este cálculo que está acá, y luego lo multiplicamos por el factor K de corrección. Y ahí calculamos cuánto es la eficiencia de esa antena. La eficiencia de la antena máximo es de 100%. Es decir, que les va a dar aquí un valor de 0 a 1. Y ustedes lo pueden pasar
a porcentajes. Eso es lo que deben hacer ustedes para el cálculo de la eficiencia de la antena. Deben calcular ¿qué? Deben tener las métricas de la antena, calcular su directividad y hacer la relación entre la ganancia y la directividad en escala lineal y multiplicarla por el factor de corrección. Listo. Esto sería básicamente lo que deben desarrollar para el punto número 2. Luego el siguiente punto ya es referente al cálculo de la altura de la antena. Para esto nosotros vamos a estar desarrollando un CIPAS en la siguiente semana y también les vamos a explicar esta parte de cómo hacer la selección del transmisor receptor. Luego ya esta parte colaborativa, ustedes deben presentar la evidencia del rol seleccionado y la evidencia de la participación en el foro según el rol seleccionado. Y va a haber una tabla donde ustedes van a seleccionar el diseño de antena por grupo colaborativo. Ustedes van a tener en cuenta, ¿qué deben tener en cuenta? Lo que dice la norma. Por ejemplo, hay una restricción para la banda de 24 GHz, que el ancho de haz, es decir, el half power bandwidth, no debe pasar de 3.5 grados. Es decir, que si usted fabrica una antena con 30 grados, ¿está cumpliendo o no está cumpliendo? Con un half power bandwidth de 30 grados. ¿Estaría cumpliendo o no? No, no estaríamos cumpliendo. Ajá, no estaría cumpliendo. Entonces, ustedes tienen que revisar todo esto para ver si realmente qué antenas pueden seleccionar de manera adecuada. Entonces, miren, aquí van a colocar el nombre del estudiante, la banda de frecuencia que seleccionó, el tipo de antena que diseñaron, la imagen del patrón de radiación, la ganancia de la antena, la eficiencia de la antena. Miren que es un dato que cada uno debe calcular de manera individual. Y de imagen del parámetro S11 y el cálculo de la altura mínima de la antena, que le vamos a explicar en la próxima CIPAS, este cálculo matemático. Luego, aquí se le va a asignar un puntaje. La antena tiene el patrón de radiación más directivo y cumple con la normativa. Entonces, usted va a colocar aquí. La antena presenta la mejor ganancia. Miren que ustedes van a calcular la directividad para calcular la eficiencia. La antena presenta una buena eficiencia. La banda de frecuencia en la cual diseñó la antena, usted le va a asignar un puntaje a sus compañeros y de acuerdo a eso, usted va a tomar referente para seleccionar una antena adecuada. Miren que aquí se les recuerda lo del ancho de la antena para la banda de 24.050, 24.250, que es una restricción que hay en la normativa. Bueno, y luego ya sí deben presentar las características técnicas en el informe colaborativo de la antena seleccionada y del transmisor receptor seleccionado. En la webconferencia se explicó un poquito acerca de esto, pero lo vamos a profundizar en el siguiente CIPAS. Y luego diligenciar esta tabla, que también le voy a explicar. Igual ya aquí dice exactamente que hay que diligenciar, pero la vamos a ver más en detalle en el próximo CIPAS. Vamos particionando la actividad para que usted poco a poco vaya avanzando. Entonces, ¿qué compromisos tenemos para esta semana, chicos? Ustedes diseñen la antena, realicen el punto número 2 y que ya tengan hecho hasta el momento el punto número 1. ¿Cuál es el punto número 1? Toda esta parte de conceptos, que es solamente, ¿verdad?, investigar para que ustedes se empapen del tema. Y luego acá, describir diferentes tipos de antenas, específicamente usted pueda consultar datasheet de antenas dipolo, usted puede colocar aquí una imagen, colocar el enlace donde encontró ese datasheet y coloca la ganancia típica de esa antena, el tipo de patrón de radiación, el tipo de polarización que tiene esa antena, la banda de frecuencia en la que opera y para qué aplicaciones se usa la antena dipolo y así para cada uno de los tipos de antena. Entonces, esto es
un trabajito que era para la primera semana y ahora para esta segunda semana es para que trabajemos ya en el punto número 2 en el diseño de la antena. Y la próxima semana, el próximo miércoles, nos vamos a reunir para el CIPAS para que ustedes desarrollen esta parte, que sería el punto número 3 y el punto número 4. Ya quedaríamos básicamente, porque ya la parte colaborativa es como analizar ya lo que desarrolló cada uno de manera individual. Sabemos que en el entorno de evaluación debemos entregar un informe individual. Cada estudiante debe entregar su informe individual con los ítems del 1 hasta el 4. Ya de manera colaborativa se empieza a presentar desde el ítem 5 hasta el número 6. Perdón, hasta el número 7. Serían 7, del 5 al 7. Serían 3 puntos. Miren aquí dice, el documento individual debe tener una portada, una introducción, objetivos, respuestas de los ítems del 1 al 4, conclusiones, bibliografía, y el colaborativo solamente lo entrega al estudiante que tenga el rol de entregas y debe presentar una portada, una introducción, objetivos, respuestas de los ítems del 5 al 7, conclusiones y bibliografía. Listo. Esa es la actividad. Entonces, ya sabemos que esta actividad vence hasta el día... Ay, no, esta guía, esta no es la guía que está montada en la plataforma. Vamos a revisar aquí en el campus virtual de antenas y propagación. Aquí en el entorno aprendizaje, en la guía actividad de fase 2, entramos y aquí nos dice, bueno, también en la agenda, nos dice que finaliza el domingo 16 de marzo. Entonces, todavía tenemos, ¿cuántos días en la agenda? Tenemos 18 días para terminar la actividad. O sea, ya la otra semana terminamos de estudiar todos los temas a detalle para que ustedes desarrollen la actividad y luego tendrían 10 días más para consolidar el trabajo colaborativo, porque básicamente en 7 días nos vemos, la próxima semana, el próximo miércoles. Bueno, para desarrollar esa parte y para trabajar y desarrollar el trabajo colaborativo. O no sé si ustedes quieren que este sábado adelantemos el CIPAS al sábado, de lo que hace falta el punto 3, punto 4. La disponibilidad de ustedes para los sábados en la mañana, ¿cómo está? Para participar en el CIPAS, es una pregunta. ¿Les gustaría más un sábado en la mañana hacer el próximo CIPAS o dejarlo para el miércoles de la otra semana? Como para que tengan más tiempo para trabajarlo. Pues, profe, ¿Qué yo les pensaría que parece? para el miércoles. Sí, el miércoles les queda mejor en las noches. Dale. Sí, quería consultarlo porque, bueno, ajá, me gustaría que asistiera la mayor cantidad de personas. Bueno, entonces nos vemos el otro miércoles, chicos. ¿Alguna inquietud o duda urgente que tengan? Me pueden contactar por el Teams, por este medio, y con mucho gusto le atenderé cuando esté disponible. Brigitte tiene la mano levantada. Sí, profe, es que tengo una duda en la tabla 2, en sí ahí dice, bueno, cada estudiante debe seleccionar digamos, de nuestro grupo, seleccionar una de las bandas de frecuencia. Sí, tienes que seleccionar una sola banda. Y tú con esa banda de frecuencia es que vas a diseñar la antena. Y ahí se coloca en el grupo. Y es decir, cada uno va a presentar el diseño de una antena en una banda diferente. Cada estudiante de manera individual. Va a hacer unos cálculos de la altura de la antena de manera individual referente a la antena que diseñó, a esa banda de frecuencia.
Y luego, de manera colaborativa, van a seleccionar qué antena van a trabajar y en qué banda van a trabajar y con cuál antena, básicamente. ¿Cuál les ofreció mejores resultados? Analizando también que cumpla con la normativa. Dale. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces creo que por aquí alguien escribió algo en el chat, así que vamos a revisar. Bueno, entonces, muy buenas noches y ya creo que, no, Iney tiene la mano levantada. Adelante, Iney. Sí, profe, qué Creo que pena. ya. Con respecto a la actividad anterior, de casualidad, su merced ya terminó en calificar esa actividad, profe. No, todavía no he terminado. La actividad tiene como fecha de entrega hasta hoy, 26 de marzo. No sé por qué había pensado que era hasta el viernes, pero bueno, entonces yo estaré entregándoles esta semana la actividad calificada Listo, a profe, todos muchas los gracias. estudiantes. ¿Dale? Bueno, chicos, entonces estamos en contacto. Que tengan una excelente noche. Listo, Adiós. Muchas profe, hasta gracias, luego. doctora. Buenas noches. Bueno, algo recordarle, componente práctico, ya está habilitado para, ¿cuál era el centro bueno, yo les escribiré el mensaje. Es que hubo alguien bueno, déjenme que ya me escribieron uno de los líderes zonales del componente práctico de antenas. Bueno, mira. Bueno, por ejemplo, para Dos Quebradas todavía están en búsqueda de la capacidad en el centro, pero hubo otro profe que sí me contestó. Pero no me acuerdo dónde fue. Vamos a mirar en enviados. Invitación, reunión, red de tutores. No, esto tuvo que ser por acá, urgente inscripción. Creo que fue en Pitalito. Sí, en Pitalito ya está ofertado. Para los chicos que me estaban preguntando, pues mañana les enviaré un correo a los que están en ese centro para que sepan que está habilitado ya ahí en Pitalito. Entonces, si tienen alguna inquietud referente a la habilitación del componente práctico, también me pueden preguntar para elevar esa inquietud a los directores zonales, que son los que verifican la disponibilidad del laboratorio para el desarrollo de la práctica. Bueno, que tengan una excelente noche y ahora sí me despido de ustedes, que estén muy bien. Hasta la próxima. Adiós. Muchísimas gracias, doctora. Gracias.